Buenas tardes, jóvenes. Buenas Buenas tardes, tardes, doctor. doctor. Muy bien, el tema de hoy para continuar con la clase es sobre trastornos de personalidad. Para empezar, tenemos estos personajes de la televisión, algunas son adaptaciones de libros. Tenemos este señor por acá, personaje de Winnie the Pooh, que tiene un trastorno evitativo de la personalidad, muy ansioso. Tenemos este señor por acá, Dorian Gray, una adaptación en película de un libro, de un clásico, y que es una personalidad narcisista. Esta señora, que en esa película Inocencia Interrumpida, pues hacía un personaje con un trastorno límite de la personalidad. Monk, tal vez ustedes no lo recordarán, probablemente sus padres sí. Este era un señor con un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad. Dexter es una serie mucho más nueva. Es el disocial con una formación reactiva. Jim Carrey, actor que ya días no sale en ninguna película, pues tiene una personalidad histriónica. Pues esos son algunos de los ejemplos en la vida real o en películas que podemos asociar con los trastornos de personalidad. Bien, tenemos que tener bien claro que ustedes como médicos de atención primaria o estudiantes de quinto año de la carrera de medicina no van a atender pacientes específicamente por trastornos de personalidad. Pero es importante al menos que ustedes conozcan los rasgos de los trastornos de personalidad porque esto podría influir tanto en la relación médico-paciente, puede influir en la respuesta o adherencia al tratamiento y también es importante considerarlo por las implicaciones legales que se podrían tener. ¿Para qué entonces o por qué es importante conocer los trastornos de personalidad en atención primaria en salud o para los estudiantes de pregrado de la carrera de medicina? Para poder remitir a los servicios de psiquiatría. No es lo mismo poder darle atención médica a un diabético, a un hipertenso, a un paciente con ansiedad o paciente con depresión, con una estructura de personalidad normal o sana, a darle el tratamiento a alguien con este tipo de enfermedades con una estructura de personalidad patológica. La personalidad va a influir en la psicopatología, es decir, sabemos que personalidades como la personalidad disocial o el trastorno límite de personalidad o el trastorno histriónico de la personalidad va a estar más asociado al consumo de drogas, al exceso con las bebidas, a trastornos del control de los impulsos como la ludopatía, como la mitomanía, como la piromanía, entre otros. Personalidades como la personalidad límite, la personalidad paranoide, la personalidad histriónica pueden tener mayor riesgo de hacer tanto gestos suicidas como conductas homicidas. Entonces, es importante tener en cuenta estos trastornos de personalidad para ver cómo influyen sobre el desarrollo de las enfermedades mentales, la adherencia y la respuesta al tratamiento. El trastorno de personalidad puede tener un papel etiológico en las adicciones y otros trastornos mentales que los había mencionado y las implicaciones legales en la práctica médica. Como médicos en sus diferentes áreas o en sus diferentes especialidades en las cuales ustedes van a tomar su rumbo o su camino,
Hay que tener cuidado con pacientes, por ejemplo, seductores, encantadores, porque podrían involucrarlos en problemas legales. Recuerdo hace unos años atrás como una paciente histriónica en el Seguro Social provocó que el médico que la estaba atendiendo pues perdiera su trabajo. Ella se mostraba vulnerable, entre comillas, pero también seductora. Y una vez le habló al médico de que tenía molestias en sus mamas. El doctor, no sé por qué regla de tres, le dice a la paciente que se descubra, que se abra la blusa que andaba, aunque el médico no era ginecólogo ni era médico eh, con ninguna especialidad de mastostomía, por así decirlo, mastología. Entonces, en la revisión, la paciente se sintió incómoda y posteriormente lo denunció. A pesar de las explicaciones que pudo dar el médico ante esa conducta, pues el médico perdió su trabajo. Los disociales también pueden ser seductores. Entonces pueden enamorar tanto a las doctoras como a los doctores y hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. ¿Qué es personalidad entonces? Pues es la suma de las características que le otorgan a la persona la individualidad propia, estable e inconfundible. Podrán ver ustedes que mis diapositivas el día de hoy tienen una constante entre el blanco y el negro. Utilizo como máscaras en esta presentación y es que personalidad viene de persona y persona viene de máscara. Cada uno se presenta ante los demás con una máscara. Unos podrían decir, fulanito es súper buena gente, o menganita es súper linda, o al contrario. E incluso delante de nosotros mismos nos ponemos una máscara. Podríamos decir que somos un pan de Dios, aunque no sea así. O somos súper buena gente, aunque la realidad sea otra. Porque mucho del comportamiento que nosotros tenemos puede estar guiado por el inconsciente, por cuestiones que incluso nosotros desconocemos. La personalidad es como la careta que nos ponemos ante las demás personas, ante la sociedad. La personalidad va a determinar la forma o la manera en que vamos a reaccionar ante el otro, a sus frases, a sus elogios, a sus agresiones, a sus comentarios. El modo de comunicarnos con las demás personas también está influenciado por nuestra personalidad. A veces podemos sonar muy cordiales o podemos sonar muy hostiles para las otras personas. Va a determinar también la forma en que pensamos y expresamos nuestras emociones. Algunos pueden ser más fríos o se pueden mostrar más fríos. Unos pueden ser más indiferentes y otros pueden ser sumamente sensibles a los comentarios de los demás. Podemos ser influenciables. Lo normal, jóvenes, como yo le digo a todos mis estudiantes, es que tengamos un poquito de cada cosa. Ya vamos a ver las características de cada una de las personalidades. Y necesitamos tener un poquito de cada cosa para ser relativamente sanos. La personalidad está constituida por dos elementos. El temperamento, que es meramente biológico. En él influye la herencia. De ahí que tengamos algunas características muy similares a los abuelos, a la de los padres, a la de nuestros tíos. Eso es el temperamento, es biológico, es como el engranaje con el que ya venimos nosotros. Pero la sociedad, el ambiente, modifica ese engranaje, modifica ese temperamento a través de otro componente de la personalidad, el carácter. Y les hago una pregunta a ustedes. Si alguien me podría decir alguna colonia o zona peligrosa del país.
¿Cómo? He escuchado en la zona norte, Choloma, Choloma. Chamelecón. Chamelecón también. Ok, ¿quién más por ahí? La Rivera Hernández. La Rivera Hernández, ¿quién más? Yo he escuchado de la Canaán. Ok, muy bien. Entonces, quiero que ustedes piensen en esas colonias y cómo creen ustedes que funciona el niño y adolescente que se cría en esos ambientes. ¿Cómo sería la personalidad de estos muchachitos para poder sobrevivir en esos ambientes tan hostiles o tan difíciles? Paranoia, Paranoia. Vamos a ver, ¿por qué paranoia, Kerin? porque no sabe en qué momento está el peligro, en qué momento va a venir, en qué lugar. Ok, ¿quién más? Tal vez un poco más de agresividad, de ansiedad ante el ambiente. Correcto, así es. Muy bien, cada quien pueden tener rasgos paranoides, sí, pero también la gente va a tener que convertirse también en agresores, en violentos, en defenderse, porque ¿qué pasaría si alguien fuese vulnerable? ¿Qué pasaría con ellos si fuesen vulnerables? ¿Sobreviviría en un ambiente tan hostil? No podrían No podrían sobrevivir. sobrevivir. Correcto, entonces, para ellos, vivir en la Canaán, vivir en Choloma, vivir en San Pedro Sula, vivir en la colonia 3 de Mayo, los hace comportarse de una manera en que les permitan sobrevivir. Por eso podemos ver cipotes de 12, 13, 14 años con un cuchillo, con una navaja, con una pistola y no les da temor ser agresivos, violentos o incluso de disparar hacia las demás personas, porque el ambiente los ha absorbido. Entonces, así va funcionando. Y ahí lo mirarían como normal ese comportamiento, pero si sacamos a esos niños o a esos adolescentes a otros lugares donde no necesariamente tienen que andar con un cuchillo o un puñal para defenderse, entonces ahí lo vemos raro, lo vemos extraño e incluso peligroso. De ahí que muchas veces el comportamiento que las personas tengan en cuanto a su personalidad o trastornos de personalidad no son reconocidos por ellos, porque se vuelve como natural. Es parte de su forma de ser, es parte de su forma de actuar y de poder convivir. Bien. Hay que hacer la diferenciación entre la personalidad sana y la personalidad patológica. ¿Quién es consentido aquí de las nuevas personas que están en la clase? ¿Quiénes son consentidos? ¿Quiénes son mimados? Creo que yo. Ajá, muy bien. ¿Quién es yo? Vamos a ver. Nancy. Nancy. Ok, ¿cómo logra usted, Nancy, obtener las cosas que usted quiere con sus papás, con sus familiares? ¿Cómo los seduce? ¿Cómo los encanta? ¿Qué hace? Hablo con mi mamá o con mi papá. Ajá, pero habla normal, así como está hablando conmigo, o utiliza... No, sí, les pongo una voz. Hay una, les pongo un tono de voz. Ajá, O les ¿podría digo hacerlo, como, por favor, mami, fíjese que... ¿Podría hacerlo solamente para ilustrarnos?
Ay, qué pena, ok. Mami, fíjese que quiero tal cosa, o mami, fíjese que tal persona me dijo esto, o quiero ir a tal lado, ya. O Ok. papi, eso. Ah, ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Doctor, Ajá, Isaías. bueno, no es mi caso, pero yo tengo una hermana menor. Ajá. Entonces, ella sí cumple ese papel. Y yo he observado ahora que normalmente cuando van a pedir algo, así como dice Nancy, hay un cambio de voz, hay un aumento en el apego. Siempre cuando quieren algo van y abrazan, buscando ahí como la respuesta que sea. Entonces me he fijado eso. Correcto. Entonces, vamos a ver, Nancy, y esa misma estrategia que usted utiliza con sus papás o tu hermana Isaías, ¿la utilizarían ellas, por ejemplo, lo utilizarían ustedes con un profesor, con un jefe en el trabajo? No, no, eso no. ¿Por qué? Es como, no sé, porque mis papás son mis papás. Tenés que diferenciar como en dónde puedes acá, puedes como usar eso, no sé. Ok, muy bien. Isaías. Yo esperaría también que no. Ok, muy bien. Ese ejemplo lo pongo aquí para la personalidad sana y versus patológica. La personalidad sana va a tener un funcionamiento adaptativo psicosocial. Va a saber cómo comportarse de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al ambiente. Va a saber cuáles van a ser sus límites. Va a tener creencias realistas, funcionales sobre sí mismo, sobre los otros y sobre el ambiente. Y va a tener estrategias de comportamiento de acuerdo a la situación. ¿Quién dice Nancy? No, doctor. Yo con mi papá, vaya papi, le cambia el tono de voz, abre los ojos y se le pone dándote tipo el gato con botas de Shrek. Seduce, encanta, se vuelve más oficioso, lo que sea. Se pone así a ver el noticiero o ver el programa de la novela para irle dorando la píldora a los papás para obtener lo que ellos necesitan. Pero una personalidad sabe que eso le va a funcionar en el hogar, pero no lo va a utilizar en otros lados o con otras personas. Pero ¿qué pasa con la personalidad patológica? Tiene un funcionamiento mal adaptativo y piensa que esas mismas estrategias le van a servir en todos lados. Y empieza Nancy, ay, doctor Cruz, por favor, doctora Barahona, mire, hágalo por mí, yo soy su niña consentida, yo las quiero mucho, doctores, vaya. Una personalidad patológica tiene un mal funcionamiento. Tiene un patrón persistente, inflexible y rígido en la forma de pensar y de actuar. Piensa que es el centro del universo, que es el centro del mundo, que es lo que van que todos deben de seguirlo, que todos deben de hacer lo que ellos quieren y si no hacen berrinches y se descontrolan. Esa es la personalidad patológica. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. ¿Preguntas? Entonces tenemos la personalidad sana, que es cómo nos vamos a manifestar, cómo vamos a ver el mundo, cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a relacionar y qué son trastornos de personalidad. Pues se define como una condición asociada con rasgos de personalidad de larga duración, con grado de severidad que causa angustia en la persona y alteración de su funcionamiento. Y lastimosamente el paciente no se da cuenta de esto, como lo venía diciendo en las clases anteriores. El paciente con ansiedad reconoce que está ansioso y que no es sano estar así. El paciente depresivo también. Pero ¿qué pasa con los trastornos de personalidad? Lamentablemente, ellos no ven el error o no ven el problema o no ven la enfermedad.
¿Y qué tan frecuente son los trastornos o los rasgos de personalidad? Pues la prevalencia es del 10 a 20% de la población general. Y aquí vemos 10 personas, entonces 1 o 2 de nosotros tendría rasgos de personalidad patológica. Y el paciente no va a ir a consulta por el trastorno de personalidad en sí, no. Va a ir a consulta o va a solicitar ayuda por las consecuencias de esa personalidad en el trabajo, en las relaciones interpersonales e incluso en las relaciones afectivas. Si es que viene a buscar ayuda profesional. Como tienen trastornos de personalidad, lamentablemente tienden a ser solteros o divorciados, tienen menos años de estudio y tienden a ser desempleados por las alteraciones que vemos en el párrafo anterior. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer a través de la entrevista psiquiátrica que tengamos, a través de los fenómenos que se dan dentro de la consulta terapéutica, quiere decir dentro de la transferencia y contratransferencia. También nos podría servir las entrevistas que le hagamos a sus familiares, a su pareja, a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo. Entre más fuente de información tengamos, será mucho más fácil poder identificar qué rasgos de personalidad tiene el paciente. La evaluación se debe basar en tantas fuentes sea posible. Entre más fuentes, mucho mejor y más acertado. La semiología debe conducirse utilizando las características de la interrelación personal habitual y de la que se da en el marco de las relaciones médicos-pacientes establecidas en la clínica. Requiere de evaluación de los patrones de actividad del sujeto a largo plazo y es necesario tener en cuenta la egosintonía. Esto significa que el paciente lamentablemente no reconoce ser la causa de los efectos de sus conductas. Lamentablemente, él piensa que es normal, que es así, que es sano. Y que los otros, pues, lamentablemente están equivocados o que no le pueden seguir el ritmo. ¿Qué otra cosa, qué otro trastorno mental podría ser egosintónico? Vamos a ver. Que el paciente no se da cuenta que tiene la enfermedad. Tal vez una persona narcisista. Que es dentro de las personalidades, la narcisista. El maníaco. El maníaco, correcto, Fernando. El maníaco anda tan feliz, tan contento, que él no piensa que tiene un problema. El paciente adicto a las drogas o al alcohol. Él se siente macanudo, entre comillas, bajo el efecto del alcohol, pero no reconoce el problema que tiene. Por eso es que se vuelve egosintónico al principio de la enfermedad. Entonces, el paciente puede andar con su trastorno de personalidad y arrasando con todo el mundo sin asumir la responsabilidad. Además de la egosintonía, la contratransferencia, que son las reacciones conscientes e inconscientes que el paciente genera en el médico. El médico se puede sentir cómodo o se puede sentir incómodo con los pacientes. Toca a uno como psiquiatra, como psicólogo, atenderse y ver por qué este paciente me agota, me baja sueño, me pone incómodo, me pone inquieto, porque tengo que aprender a manejarlo, tengo que aprender a descubrirlo. ¿Para qué? Tengo que aprenderlo a descubrir con el fin de no dañarlo a él y aprender más de mí, como persona y como terapeuta, como profesional. Si yo aprendo a manejar eso, a sacarle provecho a esas reacciones, me voy a convertir en un mejor profesional. Porque si yo no me doy cuenta de esta contratransferencia, puedo ser hostil, puedo ser malcriado con esos pacientes y los puedo dañar aún más. Y en algunos casos se podría hacer evaluaciones psicológicas.
Los trastornos de personalidad se subdividen de acuerdo a los rasgos correspondientes a sus manifestaciones comportamentales más destacadas. Y tenemos tres grandes grupos. Clúster A, o los extraños, son los raros. ¿Cuáles son las características de estos? Son suspicaces, tienen problemas en el manejo de las emociones, está el paranoide, está el esquizoide y está el esquizotípico. Los tres grupos, los tres de este grupo, estos tres trastornos de personalidad predisponen más al desarrollo de esquizofrenia, de trastorno esquizoafectivo o esquizofreniforme. Tienen dificultades para manifestar y manejar emociones, son extraños, son raros y pueden, bajo mucho estrés, psicotizarse. Pero tiene que ser un estrés extremo para que logren psicotizarse. Pero muchos de ellos van a andar así por la vida, con su trastorno a cuestas. Lo van a ver extraño las personas, pero no van a pasar de ahí. El clúster B son los neuróticos. Tiene que ver con pobre tolerancia a la frustración, tienen que ver con impulsividad, tienen que ver con falta de aprendizaje en base a la experiencia, tienen que ver con la manipulación, la seducción. Estos son los disociales o antisociales, las personalidades límites, los narcisistas, que bien lo mencionaban por ahí, y las personalidades histriónicas. Estos pueden tener intentos suicidas, pueden tener intentos homicidas, pueden tener problemas interpersonales bastante difíciles. Y el clúster C son los ansiosos. El evitativo, que es el grado máximo para algunos del trastorno de fobia social, el dependiente y el anancástico u obsesivo compulsivo. Clúster A, los raros, clúster B, los neuróticos y clúster C, los ansiosos. Muy bien. Vamos a hablar un poquito del trastorno paranoide de la personalidad. No lo vamos a confundir con la esquizofrenia paranoide. Este probablemente tiene mejor funcionalidad, el trastorno paranoide de la personalidad, pero sus características principales van a ser la sospecha y la desconfianza. Este va a ver al mundo como hostil, como peligroso. Es el mundo contra mí mismo. Debo de cuidarme y protegerme de todo el mundo. Las personas con trastorno paranoide de la personalidad interpretan de forma distorsionada los gestos provenientes de otras personas. Si de repente yo tengo rasgos paranoides y yo miro que Fernando y Nancy se están riendo mientras yo estoy dando la clase, yo les voy a preguntar, ¿y ustedes de qué se ríen? De mí se están riendo, ¿verdad? ¿Y vos por qué estás cuchicheando? Daniela, ¿qué te pasa? Y yo me puedo poner a pelear con ellos y de repente van a decir, qué raro el doctor Cruz, porque en ningún momento nosotros nos hemos reído de él. Entonces, el paranoide interpreta de forma distorsionada los gestos provenientes de otras personas. Es rencoroso, es vengativo, no olvida un agravio, es resentidísimo. Con facilidad, los pacientes paranoides se ofenden y reaccionan incluso con ira o con agresividad ante los desaires. Estos tienden a cuestionar sin justificación la fidelidad de la pareja por celos patológicos. Y estos pueden realizar crímenes pasionales, matar a sus parejas y suicidarse después, por esos rasgos paranoides.
en el sentido combativo de los derechos al margen de la realidad. Pueden andar denunciando en HCH, pueden andar denunciando en los juzgados, en la policía, porque el vecino aquí, porque el vecino allá, porque el vecino puso el carro enfrente de mi casa y es solo por fregar, o que de repente manda a los niños, mi vecino manda a los niños al frente de mi casa para observarme, o de repente la cámara de la casa del vecino está dando para mi lado, para poder ver lo que yo hago mientras estoy cocinando. Este vecino sembró ese árbol ahí para que cuando creciera el árbol me echara las hojas, me echara el sucio a mi patio, porque ese hombre o esa mujer me tiene mala fe, combativo. Trastorno paranoide de la personalidad. ¿A qué predispone el trastorno paranoide de la personalidad? Pues predispone a mayor riesgo de padecer de depresión, hipocondria, TOC, agorafobia y abuso de alcohol o de sustancias. Entonces son enfermedades que se deben de tomar en cuenta y que estar observando en estos pacientes. Y por esta probablemente vaya a consulta este paciente. Y a medida que lo vamos conociendo, vemos que además de la depresión podría tener esas características de personalidad. El estrés podría provocar trastorno psicótico breve, como lo había mencionado. Más frecuente en varones y con antecedentes familiares de esquizofrenia o trastorno delirante persecutorio. La mayoría de personas no se van a descompensar. El trastorno esquizoide es el otro grupo o el otro porcentaje de la población que va a estar dentro del clúster A, el trastorno esquizoide de la personalidad. El rasgo más destacado de ellos es el aislamiento social y la incapacidad para sentir placer. Doctor, ¿en qué se diferencia el trastorno esquizoide de la personalidad con el trastorno de fobia social o el trastorno evitativo de la personalidad? 1. En que la fobia social reconoce su problema, quisiera interactuar con las demás personas, quisiera socializar, y esto también sucede con el trastorno habitativo de la personalidad, pero le da miedo, el rechazo, la crítica, ser observado por los demás. En cambio, el trastorno esquizoide de la personalidad, él se aísla porque le gusta estar solo, porque no le interesa relacionarse con las demás personas. Esa incapacidad para sentir placer. Pocas cosas lo van a alegrar o pocas cosas lo van a hacer sonreír o robarle una carcajada. Este señor o esta señora no desea relaciones íntimas, no tiene amigos favoritos, no tiene mejores amigos, no tiene alma gemela, románticamente hablando. Entonces, él se mantiene aislado de los demás. Él entra a clases, hace sus tareas, entrega sus informes, recibe clases y ya, y sale. Mientras los demás pueden andar en fiestas, pueden ir a comer, él come solo. Va a exigir o elegir actividades solitarias no competitivas. No aparenta sentir emociones como la ira o la alegría. Es inexpresivo, podríamos decir que tiene hasta una fase aplanada. Es indiferente a los elogios o a la crítica de los demás. Y podría funcionar muy bien en los archivos, en las estadísticas. Y aquí les pregunto yo, según estas características, ¿qué otras ocupaciones o profesiones podría ayudarles a sobrevivir a estos
a estos hombres o a estas mujeres? ¿Qué trabajos les desempeñarían bien ellos? Si fuera médico, podría ser un patólogo. Muy bien. No todos los patólogos son esquizoides, ¿verdad? Pero podría ser. ¿Qué más? Creo que trabajos en computadora, así como diseñador gráfico, que no ocupa estar en contacto con mucha gente, solo con su equipo. Exactamente, podría ser eso también. Entonces vamos viendo, podría ser también un buen microbiólogo, ¿no? O de repente un biólogo que se meta a la selva. No se va a relacionar con mucha gente. Entonces, ellos mismos van buscando su trabajo, si es que logran estudiar o graduarse. Pues. Parejas como que no muchas van a tener. Como les mencionaba yo, estos señores no van a tener amigos ni confidentes, son poco empáticos, podrían ir a la vela porque los obligan y de repente mirarse una frase bien medio incómoda y decirle, qué feo quedó. No se parece, está muy pálido. Entonces, puede ser poco empático, no tiene esa capacidad de dar un pésame o de dar palabras de aliento, no, lastimosamente no. Tiene dificultad para reconocer y cumplir normas sociales y tiene un comportamiento excéntrico. Este también predispone a la esquizofrenia y a la depresión mayor y el estrés predispone al trastorno psicótico breve en estos pacientes. Tanto el trastorno paranoide, el esquizoide y el esquizotípico son más frecuentes en varones con antecedentes familiares de esquizofrenia. Y ya para terminar esta primera parte, el esquizotípico solo voy a mencionar que de los tres, el esquizotípico es el más raro de todos. Este incluso podría andar disfrazado si él tiene un personaje de manga o un personaje mítico o un personaje de alguna película y él interesa y él encanta ese personaje, bien va a la universidad, bien va al trabajo, bien anda en la calle con ese traje, con ese disfraz y él puede sentirse de lo más tranquilo y de lo más normal. Va a andar hablando de vidas extraterrestres, va a andar hablando de actividad paranormal, de experiencias extracorpóreas, esas cuestiones raras que no todas las personas manejan. Él lo va a hablar con tanta seguridad. También predispone a la esquizofrenia y también bajo mucho estrés se puede psicotizar. Nos vamos a desconectar, jóvenes, y vamos a tratar de poder volvernos a conectar para la segunda parte de esta clase. Ya les envío el enlace.